La primera parte, sabemos que el tema 6 es un tema muy largo, es el primero, digamos, de la Ley Orgánica del Poder Judicial, Ley Orgánica del Poder Judicial que no nos va a dejar hasta el tema 14 en tramitación, tema 15 en gestión, con lo cual la Ley Orgánica pues es, verdaderamente debemos conocerla bien. La primera parte del programa pues se fundamenta en la Ley Orgánica del Poder Judicial. Y luego hay que tener en cuenta también una cosa, que es nuestro estatuto jurídico. Los libro sexto en concreto, es nuestro estatuto jurídico desarrollado luego en los reglamentos 1451 y 796. Entonces, el Poder Judicial nos pide, en el Consejo General del Poder Judicial, composición y funciones, la jurisdicción, la independencia judicial y el Ministerio Fiscal. Bien, pues básicamente yo creo que los epígrafes más importantes de la primera parte podría ser el Consejo General del Poder Judicial y también el acceso a la carrera judicial, que tiene muchos problemas. Ahí yo encuentro problemas en el estudio, tanto del Consejo, pero el Consejo porque lo cambian cada dos por tres. Y ahora, si entra otro partido en el gobierno, seguro que cambiará nuevamente la reglamentación del Consejo. Y el acceso a la carrera judicial, porque si no se comprende bien, pues claro, es casi un galimatías. Luego, la independencia judicial no tiene ningún problema, veremos sus diferentes facetas, y ya el Ministerio Fiscal. Bien, pues vamos allá. Esto es muy sencillito. Me voy a parar en esos epígrafes, lógicamente, que comentamos, ¿no? Bueno, el Poder Judicial, regulación legal, lógicamente. Poder Judicial, tercer poder del Estado, Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, el Poder Judicial. Yo creo que esto ya no tenemos que entrar aquí, ¿no? La separación de poderes, de Montesquieu, etcétera. Bueno, se define en la Ley Orgánica como el conjunto de órganos que institucionalmente caracterizados por su independencia, entonces independencia sería la palabra clave, tiene un emplazamiento constitucional que les permite ejecutar y aplicar imparcialmente las normas. La imparcialidad es una de las manifestaciones de la independencia. Las normas que expresan la voluntad popular, someter a todos los poderes públicos al cumplimiento de la ley, normas con rango de ley, recordad, independientes, inamovibles, responsables y sometidos únicamente al imperio de la ley. Controlar la legalidad de la actuación administrativa y ofrecer a todas las personas tutela efectiva. Tutela judicial efectiva, 24.1 de la Constitución española, en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos. ¿De acuerdo? Pues esto sería un poco la idea para tener claro lo que es el Poder Judicial. El 117.3 dice que la función del Poder Judicial es juzgar y ejecutar lo juzgado. Esta sería un poco la idea. Reglamentación, bueno, pues principalmente en dos normas. Lógicamente, el título sexto de la Constitución española, que tenemos que repasar, artículos 117 a artículos 127, y evidentemente la Ley Orgánica del Poder Judicial, que es la que vamos a estudiar ahora. Esta sería un poco la idea del primer subepígrafe. Bueno, ya lo he comentado, estos conceptos: jueces y magistrados, integrantes del Poder Judicial, independientes, inamovibles, responsables y sometidos únicamente al imperio de la ley. Esto quiere decir, este último inciso, quiere decir que las normas de carácter administrativo no deben ser aplicadas obligatoriamente por los jueces y tribunales, ¿no? La justicia emana del pueblo y se administra en nombre del rey por estos jueces y magistrados que tienen estas características. Bueno, esto ya una simple lectura, principio de independencia, principio de inamovilidad, digo una simple lectura porque luego los vamos a desarrollar mínimamente, ¿no? Principio de responsabilidad, principio de sometimiento al imperio de la ley, lo que acabamos de decir, exactamente lo que dice la Constitución. Estos serían, como digo, los principios inspiradores del Poder Judicial, para pasar después, si queréis, a los principios de organización, los principios organizativos: exclusividad, únicamente jueces y
tribunales son los competentes para juzgar y ejecutar lo juzgado. Ningún otro poder del Estado puede hacerlo. Unidad jurisdiccional, esto también es muy importante. La jurisdicción es única, es una sola. No existe, tal y como lo estamos viendo ahora desde esta perspectiva, no existe la jurisdicción civil, la jurisdicción penal o la jurisdicción contenciosa administrativa. La jurisdicción es una y se divide en órdenes jurisdiccionales. Sí, penal, orden jurisdiccional penal, civil, orden contencioso y orden social. Órdenes jurisdiccionales, pero una sola jurisdicción ordinaria y luego jurisdicciones especiales. Por ejemplo, la jurisdicción militar. Por ejemplo, la jurisdicción constitucional. Pero una sola jurisdicción ordinaria con 4 órdenes jurisdiccionales y diferentes jurisdicciones especiales. Bueno, principio de colaboración con la justicia, principio y mandato. Todos los ciudadanos están obligados a colaborar con la justicia, tanto en los procesos judiciales como en la ejecución de las resoluciones dictadas por estos. Perdonad que estoy admitiendo a gente, por eso me paro así a veces. Principio de gratuidad, evidentemente para aquellas personas que acrediten insuficiencia de recursos para litigar. Artículo 119 de la Constitución. Si nos vamos fijando los artículos que son 11, porque el 117 al 127 van 11 artículos, debemos fijarnos en cada uno de ellos porque cada uno de esos artículos, digamos, luego es desarrollado por una norma, ¿no? En este caso, pues la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita. Principio de publicidad que se regula en el 120. Las actuaciones son públicas, bien, actuaciones judiciales públicas, lógicamente es posible, por razones de orden público, por razones de respeto a la intimidad personal, al honor y a la propia imagen, bueno, pues declararlas reservadas o secretas. Entiendo a una compañera. Bueno, pues esto sería, ¿no? Principio de publicidad. Principio de oralidad, que va íntimamente ligado al principio de publicidad. Las actuaciones son predominantemente orales, ello sin perjuicio de la necesidad de la escritura. Principio de autogobierno. Y aquí queríamos llegar. Principio de autogobierno, el tercer poder del Estado, el poder judicial, se autogestiona, se autogobierna. ¿A través de qué? Pues a través del Consejo General del Poder Judicial, digamos que es lo que establece la Constitución, ¿no? El Poder Judicial se rige por sus propias normas, tiene capacidad normativa para regular sus intereses profesionales y su funcionamiento. Digamos que el Consejo General del Poder Judicial, que ahora lo estudiaremos, no es un órgano jurisdiccional, esto tendríamos que tenerlo ya claro. Yo, evidentemente, lo comento, la mayor parte de las personas que estáis escuchando, pues lógicamente ya lo sabéis, pero el Consejo General del Poder Judicial no es un órgano jurisdiccional, es un órgano, si queréis, bueno, de autogobierno del Poder Judicial y con funciones administrativas, pero nunca jurisdiccionales. Bueno, principio de autogobierno. El gobierno del Poder Judicial corresponde al Consejo, que ejerce sus competencias en todo el territorio nacional de acuerdo con la Constitución y lo previsto en la ley orgánica del Poder Judicial. Y dice, con subordinación a él, las salas de gobierno del Tribunal Supremo, de la Audiencia Nacional y de los TSJ ejercerán las funciones que la ley les atribuye. Luego ya tenemos, digamos, si queréis, una organización del Poder Judicial de ámbito gubernativo. Aquí no lo dice, pero también estarían los jueces decanos. Jueces decanos, salas de gobierno de los TSJ, de la Audiencia Nacional y del Tribunal Supremo, digamos, en el siguiente escalón, y ya en el tercer escalón estaría el Consejo General del Poder Judicial. Las decisiones adoptadas por el Consejo General del Poder Judicial son recurribles, como todo el mundo sabe, ante la Sala Tercera del Tribunal Supremo, Sala Contenciosa Administrativa, Sala de lo Contencioso Administrativo. Principio de participación ciudadana, aquí se incardina la acción popular. Cualquier ciudadano que conozca la comisión de un delito puede denunciarlo y perseguirlo ante los tribunales. Definimos en el ámbito penal la acción popular como aquella parte procesal que, sin ser directamente perjudicada u ofendida por el delito, se constituye en parte de las actuaciones, digamos, para instar
la condena del culpable si resultare serlo. Es decir, por ejemplo, la Asociación para la Defensa de los Animales, cuando ve que se está maltratando pues, a un animal. Por ejemplo, la Asociación para la Defensa de la Naturaleza. Bueno, hay muchas asociaciones, digamos, que tienen como fin bueno, pues personarse en las situaciones en defensa de la legalidad, en defensa, digamos, de la condena, o instando la condena del culpable si resulta serlo. Lógicamente no tiene por qué ser una asociación, ¿eh? No se me entienda mal, puede ser un particular también el que ejerza acción popular. El jurado. El jurado también se instituye como forma de participación de los ciudadanos en la administración de justicia. Recordad que en un procedimiento de la ley del jurado, un juicio conjurado, los que verdaderamente juzgan son los ciudadanos jurados. El magistrado presidente del tribunal simplemente pues, regula el juicio y después, en su caso, dicta sentencia, pero de acuerdo con lo acordado en el veredicto por los ciudadanos jurados. Y luego ya tendríamos los tribunales consuetudinarios y tradicionales, bueno, que son ya más el Tribunal de las Aguas de la Vega Baja Valenciana, por ejemplo, el Tribunal de Hombres Buenos de Murcia, bueno, hay un montón de tribunales, ¿no? Digamos, de índole consuetudinario. Y ya la planta judicial, bueno, la planta judicial, que son los diferentes juzgados que existen. Yo creo que esto ya lo conocemos todos, luego hablaremos, pero muy someramente del municipio, en el ámbito judicial me estoy refiriendo, juzgados de paz, que serían aquellos que se constituyen en los municipios donde no hay juzgado de primera instancia, si bien, bueno, pues evidentemente están llamados a desaparecer, ya sabemos que las leyes que estaban en trámite parlamentario, pues desaparecen los juzgados de paz. Pero bueno, tendrían ámbito municipal, ámbito partido judicial, pues serían en principio ámbito partido judicial o ámbito provincial. Juzgados de primera instancia e instrucción, puede estar la jurisdicción mixta, junta o separada. Juzgados de primera instancia por un lado, juzgados de instrucción por el otro y juzgados de violencia sobre la mujer, ¿no? Que pueden ser mixtos. Perdón, pueden ser mixtos, no, pueden ser compartidos o exclusivos. Estos serían de ámbito partido judicial. Y los juzgados de ámbito provincial, que serían de lo mercantil, de lo penal, de lo contencioso administrativo, de lo social, de menores y de vigilancia penitenciaria. Esto es importante que lo recordemos. Ámbito municipal, juzgados de paz. Ámbito partido judicial, juzgados de primera instancia, juzgados de instrucción, juzgados de violencia sobre la mujer. Ámbito provincial, todos los demás, los acabamos de decir, mercantil, penal, contencioso administrativo, social, menores y vigilancia penitenciaria. Y ya tendríamos también, pero ya como tribunal colegiado, las audiencias provinciales, ámbito provincial lógicamente, los tribunales superiores de justicia, ámbito autonómico, la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo, que son tribunales de ámbito nacional. Esa sería un poco la planta judicial. Y la organización interna dentro de los tribunales, estos se dividen en salas y estas salas en secciones, excepto la audiencia provincial que no tiene salas. La audiencia provincial se divide en secciones directamente, sección primera, sección segunda, sección tercera. La ESJ se divide en 3 salas, sala de lo civil y penal, sala de lo contencioso administrativo, sala de lo social. Cada una de estas salas, como todo el mundo sabe, se divide en sección. Sección primera, sección segunda, sección tercera, etcétera, ¿no? Revisión de la planta judicial. Bueno, esto se ha preguntado alguna vez. Será revisada al menos cada 5 años la ley de demarcación y planta judicial. Una simple lectura. Y ya un poco lo que antes decíamos, por municipio, en el ámbito territorial, municipio, partido judicial, provincia, comunidad autónoma. Bueno, se habla aquí también de la jurisdicción militar, pero nosotros no se nos exige en la oposición, por tanto, simplemente la mencionamos de pasada. Sabemos que la sala quinta del Tribunal Supremo es la sala quinta o de lo militar. Tenemos un tribunal militar central, tribunales militares territoriales y los juzgados togados militares que no se corresponden con la misma demarcación o la misma organización territorial que los juzgados de la jurisdicción ordinaria, jurisdicción militar, jurisdicción especial, con sus propios órganos y con su distribución diferente. De acuerdo,
Pues esto sería un poco lo que es, dicho de una forma muy rápida, la organización un poco del Poder Judicial, ¿no? Y ahora vamos a estudiar en el segundo epígrafe, que desde mi punto de vista es el epígrafe más importante casi de esta parte del tema. Luego veremos el acceso a la carrera judicial, que también lo es, pero se hacen muchísimas preguntas de este epígrafe, del Consejo General del Poder Judicial. Ya hemos comentado que, bueno, el artículo 122.2 de la Constitución española configura al Consejo General del Poder Judicial como el órgano de gobierno de los jueces y magistrados. Bueno, artículos 558 a 642 del libro octavo de la Ley Orgánica, bueno, se introduce este libro en el año 2013, pero luego se ha reformado en el año 2015 y luego nuevamente en el año 2018. Siempre que hay un nuevo gobierno, siempre se intenta reformar. No sé por qué el Poder Ejecutivo, Poder Legislativo, pero bueno, que al final controlado por el Poder Ejecutivo, pues trata de controlar también al Poder Judicial. Y esa es la razón de tantas reformas. Cada vez que entra un nuevo gobierno, la regulación anterior no le gusta y pretende modificarla, y de hecho la modifica. Sabemos la parálisis que existe con la renovación del Consejo. Naturaleza jurídica, bueno, no es un órgano jurisdiccional, esto ya lo he comentado antes, bueno, pues es un órgano constitucionalmente establecido, constitucional de garantía e independiente, y con funciones, si queréis, de carácter administrativo. Son, digamos, las que básicamente vamos a estudiar. Bueno, no tiene mucho más. Composición, esto sí, no creo que haya ningún problema, pero está integrado por el presidente del Tribunal Supremo, que también lo es del Consejo General del Poder Judicial, y 20 miembros, denominados vocales, nombrados por el rey por un periodo de 5 años. De estos, 12 entre jueces y magistrados de todas las categorías judiciales. Luego veremos las categorías judiciales, pero yo creo que todo el mundo las conoce. Magistrado del Tribunal Supremo, magistrado y juez. De todas las categorías judiciales, en los términos que establece esta ley orgánica, 4 a propuesta del Congreso, 4 a propuesta del Senado, elegidos en ambos casos por mayoría de 3/5. Entonces, si queréis, vamos aquí abajo, tendríamos que el Consejo General del Poder Judicial se compone de 20 vocales más el presidente del Tribunal Supremo, que también lo es del Consejo General del Poder Judicial. Y estos 20 vocales se eligen 6 por el Congreso y 6 por el Senado entre jueces y magistrados. Y 4 por el Congreso y otros 4 por el Senado, digamos, entre juristas de reconocido prestigio. Esta sería un poco la idea. 12, por tanto, pertenecientes a la carrera judicial, 6 por el Congreso, 6 por el Senado, 8 juristas de reconocido prestigio, 4 por el Congreso, 4 por el Senado. Hacen un total de 20. Y a estos 20 hay que sumarles el presidente del Tribunal Supremo, que también lo es del Consejo General del Poder Judicial. Pues muy bien, no he modificado, digamos, la fuente roja, la letra roja, bueno, un poco para que aquellos que lo tenéis, pues simplemente sepáis lo que se han ido cambiando. Ya en la próxima convocatoria pues estará todo en negrita. Bueno, sí que es importante, se introduce por la Ley Orgánica 418 el principio de presencia paritaria entre hombres y mujeres. Y bueno, ya lo hemos comentado, cada una de las cámaras se elegirá por mayoría de 3/5 de sus miembros a 10 vocales, 6 de la carrera judicial, 4 de juristas. Lo digamos como lo digamos, siempre es así. 6 por el Congreso, entre miembros de la carrera judicial, 6 por el Senado, entre miembros de la carrera judicial, 4 por el Congreso, entre juristas, 4 por el Senado, entre juristas. Ya está, no tiene mucho más. ¿De acuerdo? Dice aquí abajo este párrafo. Bueno, es que aquellos jueces, aquellos pertenecientes a la carrera judicial que no estén en servicio activo pueden acceder por el turno de juristas. Pues sí, porque si son jueces y ejercen una profesión jurídica distinta a la de juez o magistrado, pueden acceder, digamos,
por el turno de juristas. Esto no tiene ninguna dificultad. Pero fijémonos lo que dice el último párrafo. Las cámaras designarán asimismo 3 suplentes por cada uno de los turnos. Entonces designarán 3 suplentes por el turno judicial y otros 3 suplentes por el turno de juristas. Fijándose el orden por el que debe procederse en caso de sustitución. Pues suplente primero, suplente segundo, suplente tercero. Dice la norma, en ningún caso podrá recaer la designación de vocales del Consejo del Poder Judicial en vocales del Consejo saliente. Esto quiere decir que los vocales no podrán ser reelegidos. Ojo, los vocales no podrán ser reelegidos, pero luego veremos que el presidente sí, el presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial. Alfredo, perdona, una pregunta. Sí. De los suplentes, es que ha sido muy rápido. Son 3 suplentes, entonces son 6 suplentes en total. Ciertamente, 3 por Vale. el turno, o sea, a ver, dice, pero por cada cámara, ¿eh? Dice, las cámaras designarán a sí mismo, las cámaras designarán a sí mismo 3 suplentes para cada uno de los turnos por los que se puede acceder a la designación como vocal. Es decir, 3 suplentes por el turno de juristas, 3 suplentes por el turno de miembros de la carrera judicial, de jueces. Pero ¿Vale? si es por cada cámara, entonces son 3 y 3 y 3 y 3. 3 y 12. 3 y 3, porque dice las cámaras, claro, las cámaras en plural, entonces sí, 3 por el Congreso, o sea, designa 6 más 4, más 3 suplentes por cada turno. 6 más 4 por 3 suplentes por cada turno. ¿Vale? Vale. Muy bien, pues seguimos un poquito la renovación. Renovación en su totalidad cada 5 años, es decir, los 20 vocales y evidentemente luego la sesión constitutiva del Consejo eligen al presidente, ¿no? Bueno, poco más. Contados desde la fecha de su constitución, los presidentes del Congreso de los Diputados y del Senado deberán adoptar las medidas necesarias para que se produzca la renovación. Bien, esto pues es un claro ejemplo de que la ley va por un lado y la realidad por otro, porque todo el mundo sabe que el Consejo actual pues lleva, no sé si otros 3 años sin renovarse. Consecuencia, pues bueno, se regula de una forma muy minuciosa en la ley, pero luego no se cumple. Bueno, no hay mucho más. Esto, si queréis, lo leemos, ¿no? A tal efecto y a fin de que las cámaras puedan dar comienzo al proceso de renovación del Consejo 4 meses antes de la expiración del plazo. Es decir, se regula de una forma muy minuciosa para que luego no se cumpla. 4 meses antes de la expiración del plazo, el presidente del Tribunal Supremo y del Consejo dispondrá la remisión a los presidentes del Congreso y del Senado los datos del escalafón y registro de las asociaciones judiciales. Ahora veremos por qué, obrantes en dicha fecha en el Consejo, y la apertura del plazo de presentación de candidaturas para cubrir, pues lógicamente, las vacantes del turno judicial. Bueno, los vocales serán nombrados por el rey mediante del Real Decreto. Aquí no lo dice, pero fijémonos, vocales nombrados por el rey mediante Real Decreto refrendado por el ministro de Justicia, mientras que el presidente será igualmente nombrado por el rey mediante Real Decreto, pero en este caso refrendado por el presidente de gobierno. Esta es la diferencia. El presidente... sabemos que, de modo general, los 3 poderes generales del Estado se refrendan. Es decir, el presidente del Congreso de los Diputados refrenda el nombramiento del presidente del Gobierno y el presidente del Gobierno refrenda el nombramiento del presidente del Consejo General del Poder Judicial. Constitución del nuevo Consejo. Bueno, pues evidentemente aquí ya lo estudiamos con minuciosidad. La toma de posesión y la sesión constitutiva tendrán lugar dentro de los 5 días posteriores a la expiración del anterior Consejo, salvo en el supuesto de que las cámaras no hubieran designado los vocales que le correspondan, ¿no? Sigue diciendo, si el día de la sesión constitutiva del nuevo Consejo no hubiere alguna de las cámaras procedido aún a la renovación de los vocales cuya designación le corresponda, por ejemplo, el Senado, 6 entre miembros de la carrera judicial, 4 entre juristas, no los ha designado. Lo que dice la ley es que se constituirá el Consejo con los 10 vocales designados por la otra cámara y con los vocales del Consejo salientes que hubieran designados en su momento por la Cámara que haya incumplido el plazo de designación, pudiendo desde entonces ejercer todas sus atribuciones. De tal forma que tendríamos 10
vocales de nuevo nombramiento y otros 10 que ya llevan 5 años. En el ejemplo este que estamos poniendo, es decir, cuando una de las cámaras no viene nombrado. En el caso actual, como las dos cámaras han incumplido este mandato legal, pues lógicamente continúa pues, los 20 vocales del Consejo Saliente, que es lo que dice el siguiente párrafo. El Consejo Saliente continuará en funciones hasta la toma de posesión del nuevo, no pudiendo procederse hasta entonces a la elección de un nuevo presidente del Consejo. Es decir, continúa los 20 vocales del Consejo Saliente con el presidente del Consejo Saliente. Luego veremos que, recientemente, pues en una ley, que luego también una ley del año 2021, si la memoria no me falla, que luego se modifica en el año 2022, evidentemente quita al Consejo, cuando se encuentra en funciones, la posibilidad de nombramientos discrecionales que se llaman, de presidentes de tribunales y audiencias, etc. Se produce una modificación legislativa en ese aspecto, digamos, como consecuencia de que pues uno de los partidos políticos enliza, el otro no acepta el nombramiento del uno, etc. Y bueno, pues yo voy a aprobar una ley para que el Consejo Saliente no pueda nombrar pues jueces, presidentes como se dice, presidentes de tribunales y audiencias, los nombramientos discrecionales, si el Congreso se encuentra, perdón, si el Consejo se encuentra en funciones. Bueno, sigue diciendo también que, evidentemente, el nombramiento de vocales con posterioridad a la expiración del plazo concedido legalmente no supondrá en ningún caso la ampliación de la duración del mandato, del cargo, más allá de los 5 años. Es decir, se los han nombrado 6 meses después, pues bueno, cesará cuando le corresponda a ese consejo. No prorrogarán su mandato 6 meses más, en el ejemplo que estamos poniendo. Una vez que se produzca la designación de los vocales, que hayan incumplido el plazo de designación, deberá procederse a la sustitución de los vocales salientes en las comisiones. Luego veremos las comisiones legales. La comisión permanente, la comisión disciplinaria, la comisión de calificación, la comisión de igualdad, etc. Es decir, hay una serie de comisiones de forma reguladas en la ley orgánica, digamos comisiones legales, porque hay otras que se regulan en los reglamentos. En este tipo de comisiones son las que se refiere. Los nuevos vocales deberán ser elegidos por el Pleno teniendo en cuenta el turno por el que se hayan sido designados, en el sentido de que en determinadas comisiones, por ejemplo la disciplinaria, se exige mayoría de vocales pertenecientes a la carrera judicial. Y la mera circunstancia de que la designación de vocales se produzca una vez constituido el nuevo Consejo no será justificación para revisar los acuerdos adoptados por el Consejo anterior, ¿no? Bueno, esto parece un poco de broma, es decir, si, oiga, a partir de ahora nos nombran a nosotros, pues revisamos todo lo que han hecho los anteriores, pues no tiene mucho sentido. Lógicamente, si se les presenta un nuevo supuesto, podrán decidir de forma contraria a lo que han decidido los consejos anteriores, pero no revisar los acuerdos. De acuerdo, esta sería un poco la idea general. Cese anticipado de vocales, pues esto ya no tiene más enjundia, ¿no? Pues evidentemente si cesa un vocal del turno judicial nombrado por el Congreso, pues el Congreso nombrará otro vocal del turno judicial. Si cesa un vocal del turno de juristas nombrado por el Senado, pues el Senado nombrará un vocal por el turno de juristas, ¿no? El problema de siempre es cómo se designa a los vocales del turno judicial. Siempre estamos un poco en el mismo lío, ¿no? Bueno, pues básicamente aquí dice presentación de candidaturas. Cualquier juez o magistrado en servicio activo, y recalco yo esto en servicio activo, porque recordad que acabamos de decir que si el juez o magistrado no se encuentra en servicio activo, puede acceder por el turno de juristas, ¿no? En servicio activo en la carrera judicial podrá presentar su candidatura para ser elegido vocal por el turno judicial, salvo que se halle en alguna de las situaciones que le impiden hacerlo. El juez o magistrado que, deseando presentar su candidatura, ocupare cargo incompatible, se compromete, bueno, pues a renunciar a dicho cargo si es elegido.
Y sigue diciendo, el juez o magistrado que desee presentar su candidatura podrá elegir entre aportar el aval de 25 miembros de la carrera judicial de servicio activo o una de las asociaciones judiciales legalmente constituidas, ¿no? Asociación Profesional de la Magistratura, jueces de Francisco de Vitoria, jueces y juezas de la democracia, etc. Hay varias organizaciones, asociaciones judiciales, pues el aval de una de estas o 25 miembros de la carrera judicial en activo, teniendo en cuenta que cada uno de los jueces o magistrados o asociaciones judiciales podrá avalar hasta un máximo de 12 candidatos. El plazo de presentación de candidaturas será de un mes a contar del día siguiente a la fecha en que presente el Tribunal Supremo, como acabamos de decir, pues ordene la apertura del plazo. Y el que se quiera presentar, pues dirige escrito al presidente del Tribunal Supremo y del Consejo, pues manifestándole que tiene la intención de presentarse y adjuntándolo, lógicamente, los requisitos necesarios que, pues, uno de ellos sería los avales, ¿no? Una memoria justificativa de las líneas de actuación, perdón, qué es lo que pretendo hacer si resulto elegido, etcétera, ¿no? Proclamación de las candidaturas, bueno, pues nada, corresponde a la Junta Electoral, que se forma, que ahora veremos por quién está formada, resolver cuántas cuestiones se planteen en este tipo de cuestiones, ¿no? Bueno, la Junta Electoral está formada por el presidente de sala más antiguo del Tribunal Supremo, que la preside, y dos vocales, el vocal más antiguo, el magistrado más antiguo y el más moderno del Tribunal Supremo. El presidente de sala más antiguo del Tribunal Supremo, recordad que en el Tribunal Supremo tenemos 5 salas, por tanto hay 5 presidentes de sala. El más antiguo la preside y 2 vocales. Ya de entre todas las salas, el magistrado más antiguo y el magistrado más moderno. Y actuará como secretario el que lo sea de gobierno del Tribunal Supremo. Junta Electoral se constituye en los 3 días siguientes al inicio del procedimiento. Bueno, la Junta Electoral se convoca por su presidente, sustitución de miembros. Lógicamente, pues si el presidente de sala más antiguo no puede actuar por cualquier razón, porque está enfermo, por lo que sea, pues le sustituye el segundo más antiguo. Si el magistrado más antiguo, pues tampoco, le sustituye el que le siga en antigüedad, y más moderno, pues lo mismo, el que le siga siendo pues más moderno, ¿no? Una cuestión que se puede preguntar, el régimen de acuerdos es por mayoría simple. Se publican las candidaturas, se resuelven las impugnaciones, etcétera, ¿no? Y, lógicamente, sabemos que está actuando un órgano de carácter administrativo. En consecuencia, contra la proclamación definitiva de candidaturas, habrá interponer recurso contencioso administrativo en el plazo de 2 días. Ni que decir tiene que el órgano competente, el órgano jurisdiccionalmente competente para resolverlo, es la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo. Las decisiones del Consejo General del Poder Judicial que pudieran ser recurribles ante la jurisdicción lo son ante la Sala Tercera del Tribunal Supremo, Sala de lo Contencioso Administrativo. Y la Sala debe resolver en 3 días, es decir, 2 días para presentar el recurso contencioso administrativo y 3 días para resolver. Designación por las cámaras, bueno, pues esto ya poco más tendríamos que decir. Una vez formalizadas las candidaturas, pues son elegidos, ¿no? Tomarán en consideración el número existente y, evidentemente, de los vocales del turno judicial habrán de ser elegidos de acuerdo con las siguientes categorías. 3 magistrados de la primera categoría o magistrados del Tribunal Supremo. 3 magistrados con 25 años de antigüedad en la carrera judicial. Aquí no se exige que sean del Tribunal Supremo, magistrados. Son los denominados de segunda categoría. Y 6 jueces o magistrados sin sujeción a antigüedad. Si no existieren candidatos a vocales dentro de alguna de las mencionadas categorías, la vacante acrecerá el cupo de la siguiente por el orden establecido. 3 magistrados del Tribunal Supremo, 3 magistrados con más de 25 años y 6 jueces o magistrados sin sujeción a antigüedad. Estatuto de los vocales, bueno, esto ya simplemente lo leemos, ¿no? Dedicación exclusiva, les corresponde estar en servicios especiales. Este segundo punto es importante que lo recordemos porque esto también se modificó. Antes pues, no estaban todos en servicios especiales, había algunos miembros del Consejo que estaban en situación de servicio activo. ¿Vale? Simplemente
lo leemos, no tiene mucho más. Son varios puntos. Y las atribuciones del Consejo, es decir, las funciones. Bueno, pues esto vuelvo a decir un poco lo mismo, ¿no? Ese tipo bueno, pues de relaciones, de funciones, esto, bueno, pues, ¿qué queréis que os diga? Una simple lectura y, bueno, son 25. Y además 25, y además algunas de ellas que se desarrolla, y una cláusula de cierre, y aquellas otras que les atribuye la Ley Orgánica del Poder Judicial. Por eso digo que aquí lo que hay que hacer es, bueno, pues intentar leerlas, intentar comprenderlas, memorizarlas desde mi punto de vista, es imposible. Pero bueno, tampoco se pregunta, oiga, diga cuál es la... Bueno, esto a veces se pregunta, y ya en una pregunta de este tenor, pues es casi mucho mejor no contestarla. Porque luego seguimos desarrollando. Bien, pues un poco esto era lo que quería comentar del Consejo. El resto lo leemos porque no tiene ningún tipo de dificultad. Sí que si queréis, y ya no por la novedad, porque ya ha habido un examen entre tanto, pero se limitan las atribuciones del Consejo General del Poder Judicial en funciones, modificando pues, el artículo 570. Y digo yo aquí, básicamente, se modifica en este aspecto, pero intento yo explicarlo en este párrafo, que dice, lo que la introducción de este artículo excluye de las atribuciones del Consejo cuando éste queda en funciones son las facultades como las de proponer el nombramiento, pues evidentemente de aquellos cargos que son de carácter discrecional, cargos judiciales, presidente del Tribunal Supremo, presidentes de las audiencias, de los TSJ, de la Audiencia Nacional, presidentes de sala y los magistrados del Tribunal Supremo o los magistrados del Tribunal Constitucional. Es decir, se realiza una modificación, se hace una modificación que luego se vuelve a modificar esto para permitir que puedan, digamos, proponer el nombramiento de magistrados del Tribunal Constitucional. O sea, entonces, básicamente, pues eso, ya sabemos las luchas de los partidos políticos, ahora como se exige una mayoría de 3/5 y tú no la tienes, yo no apoyo los tuyos, tú no apoyas a los míos, no llegamos a un acuerdo, pues ahora voy a promulgar una ley para que no se pueda. Es decir, este tipo de juegos políticos que lo que hacen es pues complicarnos la vida, modificando la ley orgánica hacia un lado o hacia otro. Una simple lectura. Aquí tenemos un pequeño esquema que nos lo puede aclarar. Bueno. Y presidente del Tribunal Supremo, ahora estudiamos un poquillo el presidente del Tribunal Supremo y el Consejo. Aquí sí que tendríamos que tener en cuenta, esto es muy preguntable, ¿no? Para ser elegido presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial será necesario ser miembro de la carrera judicial con la categoría de magistrado del Tribunal Supremo y reunir las condiciones exigidas para ser presidente de sala del mismo. Para ser presidente de sala del mismo se exigen 3 años en la categoría de magistrado del Tribunal Supremo, o ser un jurista de reconocida competencia con más de 25 años de ejercicio, de antigüedad en el ejercicio de la profesión. Entonces, fijémonos que para ser presidente del Tribunal Supremo, que a su vez es presidente del Consejo del Poder Judicial, no es necesario ser un miembro de la carrera judicial. Puede ser un jurista de reconocida competencia con más de 25 años de antigüedad en el ejercicio de su profesión. Se nombrará en la sesión, se propondrá. Sabemos que todos estos cargos, lo hemos dicho antes, se proponen, pero luego los nombra el rey. El nombramiento será refrendado bien por el ministro de Justicia, que es lo normal. En el caso del presidente del Tribunal Supremo y del Consejo del Poder Judicial, lo es refrendado por el presidente de Gobierno. Bien, esto sería un poco, esto es importante, nombramiento y toma de posesión, bueno, pues ya lo hemos comentado, mandato, 5 años, pero recordemos que a diferencia de los vocales que no pueden ser reelegidos, el presidente del Tribunal Supremo y del Consejo del Poder Judicial sí puede ser reelegido por una sola vez para un nuevo mandato. Cese, bueno, pues evidentemente esto ya tiene menos enjundia. Situación administrativa, si pertenece a la carrera judicial, pues evidentemente servicios especiales. Si no pertenece a la carrera judicial, pues lo que diga su cuerpo de procedencia.
Y aquí las funciones corresponden a la presidencia, pues un montón, un catálogo de funciones nuevamente, ¿vale? Bueno, Gabinete de la Presidencia, del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, bueno, lo mismo lo leemos, ¿de acuerdo? Tenemos un pequeño esquema que nos lo intenta aclarar. Y ya el vicepresidente del Tribunal Supremo. Lógicamente, esto es muy sencillo y no es necesario que vayamos viendo uno por uno, pero sí aquí me pararé un momento para decir, fijémonos que si el presidente del Tribunal Supremo lo es también del Consejo General del Poder Judicial, el vicepresidente del Tribunal Supremo no es vicepresidente del Consejo General del Poder Judicial, simplemente es vicepresidente del Tribunal Supremo, y será nombrado por mayoría absoluta, nombrado en el sentido de designado, ya sabemos quién lo nombra el rey, ¿no? Por mayoría absoluta por el Pleno del Consejo a propuesta del presidente, y será necesario tener categoría de magistrado del Tribunal Supremo, estar en servicio activo y reunir los requisitos para ser presidente de sala, es decir, 3 años de antigüedad. Pero este señor, señora, está en servicio activo y es presidente del Tribunal, vicepresidente del Tribunal Supremo, no vicepresidente del Consejo General del Poder Judicial, porque luego en el Consejo General del Poder Judicial, de entre los 20 vocales, se nombrará un vicepresidente. ¿De acuerdo? Bueno, simplemente comentar esto. El resto, pues las funciones, situación administrativa, ya lo he dicho, servicio activo. Es un magistrado del Tribunal Supremo, digamos, con la antigüedad suficiente para ser presidente de sala y ocupa el cargo durante 5 años. Responsabilidad civil y penal, pues de esta gente, de modo general, pues siempre es la sala primera, responsabilidad civil, la sala segunda, responsabilidad penal, pero del Tribunal Supremo. ¿Vale? Bueno, no hay mucho más que decir en este aspecto. Y ya los órganos del Consejo General del Poder Judicial, que serían las comisiones que antes comentábamos, ¿no? Comisiones que denominamos legales porque se regulan en la Ley Orgánica del Poder Judicial para distinguirlas de las reglamentarias que se regulan pues, en los reglamentos. Entonces tendríamos la permanente, la disciplinaria, asuntos económicos e igualdad. Aquí sí que evidentemente tenemos que conocer muy bien la composición de cada una de ellas, ¿vale? Dice, los acuerdos de los órganos colegiados serán adoptados por mayoría absoluta de los miembros presentes, salvo que la propia ley diga otra cosa. Y repito, funciones del Pleno, pues las leemos, lógicamente, con muchos, un montón, funcionamiento del Pleno, sesión extraordinaria, sesión ordinaria, dice, sesión ordinaria una vez al mes puede ser preguntado, y extraordinaria, pues las veces que el presidente lo acuerde, o si lo solicitan 5 vocales para el ejercicio de alguna de las competencias que establece la ley, ¿no? ¿Vale? Sesión ordinaria, por tanto, una vez al mes, y la sesión extraordinaria, si el presidente así lo considera oportuno, o si lo solicitan 5 vocales para el ejercicio de alguna de sus competencias. Repito, esto es necesario conocerlo bien. Lo mismo que el quórum. El quórum necesario para la válida constitución del Pleno será en la sesión constitutiva, que es cuando se tiene que nombrar al presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, entonces se necesitan 12 miembros, al menos la presencia de 12 miembros. De modo general se necesitarán 10 vocales y el presidente. Con carácter general, digamos, 10 vocales y el presidente, pero para la elección del presidente será necesario al menos la presencia de 12 miembros. ¿Vale? Y ahora la comisión permanente. Aquí la comisión permanente estará compuesta por el propio presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial y 7 vocales. 4 pertenecientes al turno judicial y 3 pertenecientes al turno de juristas. Los vocales se renovarán anualmente, salvo que, bueno, pues porque renuncia, todos sus vocales forman parte de aquello durante 1 año al menos a lo largo del mandato del Consejo. Atribuciones, preparar las sesiones del Pleno. La comisión permanente es la más importante de todas las comisiones, ¿no? Preparar las sesiones del Pleno en conformidad con el plan de trabajo, velar por el cumplimiento de los acuerdos del Pleno, etcétera, ¿no? Bueno, las leemos. La comisión disciplinaria, bueno, pues evidentemente el Pleno elegirá a los vocales de la comisión disciplinaria y aquí sí que se exige
ya no la preside el presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, sino que está compuesta por 7 vocales, 4 del turno judicial, 3 del turno de juristas. Como vemos, hay bastante distinción entre los miembros nombrados de un turno y los vocales nombrados del otro turno. Funciones, etcétera. Y aquí tendríamos también que conocer la figura del promotor de la acción disciplinaria. Este promotor de la acción disciplinaria es pues, un miembro de la carrera judicial que mientras esté nombrado tendrá el carácter honorífico de magistrado del Tribunal Supremo y que básicamente su función es exigir responsabilidad disciplinaria pues, a los miembros de la carrera judicial. Será elegido en primera votación por mayoría absoluta y si nadie la obtuviere, pues entonces el que lograre el mayor número de votos, es decir, mayoría simple. Este promotor de la acción disciplinaria, que como sabemos es un miembro de la carrera judicial con categoría mientras esté nombrado de magistrado del Tribunal Supremo, mientras esté nombrado, si luego cesa y se va a otro puesto de trabajo, pierde la categoría de magistrado del Tribunal Supremo. Permanecerá en servicios especiales en la carrera judicial y se dedicará exclusivamente a estas funciones. ¿Vale? Una cosa que quería comentar porque es muy importante, estamos estudiando la comisión disciplinaria, pero y el promotor de la acción disciplinaria, digamos, pues pertenece, si queréis, a esta comisión disciplinaria. Sin embargo, los recursos contra sus decisiones pues se producen ante la comisión permanente. Es decir, pese a que estamos en el ámbito disciplinario, cuando el promotor de la acción disciplinaria dicta una resolución, si procede recurso, este se dilucide ante la comisión permanente. Esto es importante a efectos de un tipo test y que no nos confundamos. Y ya tendríamos la Comisión de Asuntos Económicos, que estará integrada por 3 vocales y, bueno, se designará su presidente y deberá actuar con todos sus miembros, ¿no? Esto ya un poquitín más sencillo. Y ya la Comisión de Igualdad. La Comisión de Igualdad, presencia equilibrada entre mujeres y hombres, y designará a su presidente de entre sus 3 vocales. Luego tiene 3 vocales también. Bueno, las comisiones es importante conocer su composición, en esos detalles en los que yo me he ido fijando, pues también son ciertamente importantes, ¿no? Ya luego tendríamos los órganos técnicos del Consejo, esto ya una simple lectura y personal, lógicamente en el Consejo, pues además de los vocales, su presidente, pues hay personal de la Administración de Justicia, desde letrados de la Administración de Justicia, funciona el cuerpo de gestión, de tramitación y de auxilio. ¿Vale? Pues aquí tenemos entonces el pequeño esquemita que nos ayudará a comprenderlo.